A continuación, la lectura de la ley que se encuentra en Éxodo en el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 17. Prosiga. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que le pertenezca a tu prójimo. Y vayamos a Eclesiastés, el capítulo 12. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Adelante. La conclusión de todo el discurso es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo número 22, los versículos 14 y 15. Léanlo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Mas los de fuera son los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así que queremos dar gracias a Dios por la lectura de la ley. Y ahora entiendo por qué Israel leía la ley cada día de reposo. Esto es para recordar de lo fácil que es conseguir la salvación. Es muy sencillo. Lee la ley, averigua cuáles son y ponlas en práctica. Por eso, cuando un joven preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?, dijo, guarda los mandamientos. Es simple, ¿no? Por supuesto. Buenas tardes. Y como siempre, me complace poder presentarme ante ustedes en este día de reposo del Señor. Sabes, antes de venir aquí, oí sonar el timbre, estábamos a punto de salir de casa, miré y era un montón de testigos de Jehová. Le dije, oh, bueno, tengo prisa, voy camino a la iglesia. Y como di eso, porque los habría invitado y llevado a la escuela. ¿Sabe? Pero no se puede tener todo lo que uno quiere, pero hoy me habría encantado poder traerlo. No volverían a venir a mi calle. ¿Sabes? Los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, son como las hermanas y hermanos cristianos dominicales. Todos ellos vinieron de entre los gentiles. Y el Señor dejó muy claro que Él mostró su palabra a Israel y sus estatutos. A Jacob. Y no hizo tal cosa con ninguna otra nación. Pero, de todas formas, esa es otra lección que surgirá en su momento. La lección de hoy
El título de la obra es Los hijos de Dios, los caídos y los recuperados. Sí, los hijos de Dios, los caídos y los recuperados. Y eso incluye también a las hermanas, por supuesto, tanto hermanas como hermanos. Pero la razón por la cual el Señor me impulsó a armar esta enseñanza hace ya varios años, como sucede con todo lo demás, es que hay personas por ahí afirmando que los hijos de Dios son en realidad los ángeles y que ellos vinieron y se acostaron con mujeres, mujeres de carne y hueso, y luego tuvieron hijos a los que llaman los Nefilim. Pero si hubieras asistido a una de las lecciones que di hace un tiempo, cuando vine y leí y te mostré del libro de Enoc, que ninguno de ellos quedaría con vida, porque teníamos gigantes. Sí, los gigantes lucharon contra los Nefilim y los destruyeron. Luego los gigantes se dieron la vuelta y combatieron contra otros y se los comieron y después terminaron comiéndose a la humanidad. Eso es bueno. ¿Quién queda para escribir el libro entonces? Pero vamos a ver y a mostrarles. Hermanas y hermanos, hay dos hijos de Dios. Ambos fracasaron en su intento, pero uno de ellos ya se ha recuperado completamente. Vamos a comenzar nuestra lectura en el libro de Job, específicamente en el capítulo 38. El Señor le estaba dando una respuesta a Job, porque en medio de todo su inmenso sufrimiento, Job se atrevió a responderle y a hablar con Dios como si Él le debiera una explicación. Y como Dios debería ex pausa explicarle por qué le está haciendo todas estas cosas a él. El Señor se pronunció al respecto para hacerte saber, para que entiendas. Fui yo quien te creó. No tengo por qué darte explicaciones. Simplemente haz lo que te ordeno. Pero no voy a hablar de eso, pero te voy a dejar. Pero esto es lo que trajo la respuesta de Job. Porque Job dijo, sabes, si crees que Dios te debe, como si debieras tener una explicación igual como la que tendría con otro ser de carne y hueso, entonces necesitas saber todo lo que Dios sabe. Así que Dios le hizo algunas preguntas, ¿sabes? ¿Dónde estabas tú cuando todas estas cosas sucedieron? Si es que sabes tanto. Así que vamos a comenzar con esto. Pero ahora vamos a retomar el importante tema de los hijos de Dios. Libro de Job, capítulo 38, versículo 1. 38, versículo 1. De acuerdo, por favor, léelo. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece su consejo con palabras sin conocimiento? Mira, muchas cosas que Job no sabía. El hombre no sabe que Dios sí sabe. Así que ahora cuando hablas de cosas que no conoce, es como hablar de cosas sin conocimiento. O sea, de consejo erróneo. Sigue leyendo. Cíñete ahora los lomos como un hombre, porque te interrogaré, y tú me responderás. Así que quiero que te prepares bien, ponte de pie como un verdadero hombre. Voy a exigirte algo y espero una respuesta clara. Eso es porque Job actuaba como si Dios debiera ser capaz como si Dios se viera forzado a darle una explicación. Pero él le dijo, muy bien, entonces quiero que tú me des algunas respuestas a mí. Adelante, lee. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Eso es algo, ¿sabes? Es una gran pregunta para un hombre que fue sacado de la tierra, ¿no? Puedes leer. Declara, si posees entendimiento. Prosiga. ¿Quién le ha fijado sus medidas? Si tú lo sabes. ¿Y quién estableció sus medidas, si lo sabes? Dime. ¿O quién tendió la línea sobre ella? ¿Quién la midió con cordel? Él hace grandes preguntas, ¿no? Por supuesto. Adelante. Pero a esto vinimos. Adelante y lee. ¿Sobre qué están firmemente asentados sus cimientos? Sí. ¿Y quién colocó su piedra angular? Job podría responder a eso porque era polvo cuando eso pasaba, ¿verdad? Sí. De hecho, antes de que Dios creara la tierra, Él ni siquiera existía como materia. Pero ahora, ¿dónde estabas tú cuando todo esto sucedía? Y mientras que, adelante. Cuando las estrellas del alba cantaron. Cuando las estrellas del alba cantaron, Y se regocijaban todos los hijos de Dios. y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Las estrellas de la mañana y los hijos de Dios son ángeles, hermanas y hermanos. Sí. ¿Entienden? Así como, ¿dónde estaban cuando Israel llegó y Jacob apareció? Hablando de un solo pueblo, una sola especie. Todos fueron llamados los hijos de Dios. Y a todos se les llamó estrellas de la mañana. Y les vamos a demostrar eso, hermanas y hermanos, para que sepamos exactamente de quién estamos hablando. Así que ahora vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, y les mostrará cuándo Satanás fue expulsado del cielo. Apocalipsis 12.
Y vamos a leer el versículo 7. Porque necesitamos comprender, no nos gusta simplemente decirles cosas, hermanas y hermanos, queremos que lo lean y lo comprendan para que puedan transmitirlo a otros. Y si alguien llegara a decir algo incorrecto, ustedes puedan corregirlos. Para poder corregir a alguien, deben poseer cierto conocimiento sobre el tema. Vamos a empezar en el versículo 7, porque el Señor hizo que Satanás fuera echado del cielo. Versículo 7, 12, 7. Adelante. Y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón luchó y sus ángeles. Ahora, Miguel, él es el capitán del ejército de Dios y el dragón, le vamos a mostrar, es Satanás, el diablo. Así que Satanás había conseguido un séquito de ángeles en el cielo. Hermanas y hermanos, por eso, saben, tienen que apoyarse en Dios. No pueden intentar ser más listos que este tipo, porque si este tipo puede engañar a los ángeles, saben que no tienen ninguna oportunidad. Tienes que mantenerte cerca de Dios. Así que Satanás y su ángel lucharon contra Miguel y sus ángeles. ¿Y quién ganó? Adelante, lee. Versículo 8. Y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado más en el cielo. Siga. Y el gran dragón fue expulsado. Aquella serpiente antigua llamada el diablo. Mira, estos son sus títulos, ¿sabes? Como la serpiente en el jardín del Edén. Ahora sabes, como sea, ese era Satanás, ¿verdad? Así que ese viejo dragón que fue expulsado, esa vieja serpiente, adelante. Aquel llamado el diablo. Y Satanás, el que engañó a todo el mundo, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora bien, él engañó a todo el mundo y lo hizo. Mira lo que la gente va a estar enseñando mañana. Mira toda esta gente corriendo por ahí y saliendo a las calles, viniendo a mi casa, cuando el libro les dice que no deben ir de casa en casa. ¿Acaso no saben que eso está escrito? Pero si él fue expulsado y sus ángeles también fueron expulsados con él. Así que vamos a retroceder al versículo 3 y descubriremos cuántos había allí. Apocalipsis 12:3, lean. Y apareció otra maravilla en el cielo. Y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se puso delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, no nos ocuparemos de eso, el punto al que quería llegar, la cola del dragón. En otras palabras, cuando fue expulsado, el Señor arrojó consigo a 1/3 de los ángeles, 1/3 de un grupo de seres que la Biblia describe como innumerables. ¿Significa eso que tenemos una gran cantidad de demonios en esta tierra, hermanas y hermanos? Satanás es solamente el principal, hay muchísimos más. Cuando hablamos de espíritus inmundos, también nos referimos a ellos, hermanas y hermanos, porque el diablo no es el único. Satanás no es el único diablo. Hay 1/3 de los ángeles que fueron derribados con él, hermanas y hermanos, porque el Señor les dijo, yo los iba a expulsar. Sí. Supongo es Satanás. Vayamos a Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Supongo que Satanás decidió, me vas a echar, adelante. Y Miguel vino con ello y lo echó fuera. Ezequiel capítulo 28, porque él te va a dejar saber quién es el que está al mando de este mundo. Mira, Satanás es un ángel querubín, mis queridas hermanas y hermanos. Él tiene 4 rostros. Tenía el rostro de un hombre, el rostro de un águila, el rostro de un león y el rostro de un buey. Pero lo que vimos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, él lo describió con 7 cabezas y 10 cuernos. Ese no era Satanás. Él hablaba de la dinastía gentil desde Nabucodonosor hasta la Unión Europea que se ha formado ahora en el oeste, de la que la gente se supone que es de Dios y no sabe. Y el Señor le dijo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Así que están en los días en que el Señor va a venir, hermanas y hermanos, porque el Señor derribará la Unión Europea, las 10 naciones que dirigen Europa Occidental. Y ni siquiera os dais cuenta. Por eso Satanás vendrá sobre el mundo como un ladrón en la noche. Porque nadie se molesta en leer la palabra de Dios. Pero Satanás fue expulsado, hermanas y hermanos, y todos sus ángeles con él. Eso lo leímos, ¿no? Exacto. Eso comenzó en Ezequiel 28. Porque al principio no lo llama Satanás. Él empezó con un hombre, pero sabemos que Satanás era el hombre detrás del hombre. Versículo 11. Continúa leyendo. Además la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, Hazlo. así ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ahora está hablando del rey de Tiro. ¿Me estás diciendo que el rey era perfecto en belleza, llenando el salmo? No, Satanás. Por eso se apareció frente a María para intentar matar a Jesús con 7 cabezas y 10 cuernos. Se apareció en ese caso particular en forma del Imperio Romano. Para que sepan quién está dirigiendo la dinastía gentil. Pablo les dijo, los gentiles sacrificaron a los demonios. Y eso no es un insulto, hermanas y hermanos, no estoy insultando a nadie. Eso es una advertencia para la gente. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Así que tenemos que tener mucho cuidado a quién siguen. Si no coinciden con lo que dice este libro, entonces deberían ir en otra dirección. Así es. Así que estaba hablando con el rey de Tiro. Adelante y lee. Versículo 13. Tú has estado en Edén, el jardín de Dios. ¿Estuvo este hombre en Edén? No. Bueno, pero 4 personas allí, Satán, Jesús, antes de que fuera llamado vino en nombre de su padre Adán y Eva, pero dijo que estabas en el jardín de Dios. ¿Cómo lo llaman? Lo llamaron el árbol del conocimiento del bien y del mal y lo llamaron la serpiente, solo para que sepas con quién estamos tratando aquí. Adelante, lee. Toda piedra preciosa era tu vestidura, Ve. el sardio, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la esmeralda y el carbunclo y el oro. La obra de tus tamboriles y de tus flautas fue preparada en ti el día en que fuiste creado. Siga. Eres el querubín ungido que lo cubre. Tú eres el querubín ungido protector. Sí. No es un querubín, porque él es un ángel querubín, hermanas y hermanos. 4 caras, 6 alas, pies de becerro, con alas, con manos, bajo sus alas. Así es como se ve Satanás. Él es uno de los que fueron puestos, que Dios puso a su alrededor para protegerlo. Pero ya nos encontraremos con eso. Pero por favor, sigue leyendo. Tú eres el querubín ungido que lo cubre. Y yo Hazlo. te puse allí, estuviste en el santo monte Sí. de Dios. Caminaste entre las piedras de fuego. Mira, Satanás no vino de la tierra, él vino del cielo. Hermanas y hermanos, leí en un libro una vez a alguien tratando de explicar esto. En uno de esos libros perdidos verás, Satanás era parte de la creación junto al hombre. No. Satanás fue creado antes que el hombre. Satanás fue creado antes que la tierra. De hecho, así es como está escrito. Los hijos de Dios gritaron con gran júbilo. Y los hijos de la mañana se regocijaron. Él fue creado antes de que existiera el cielo y la tierra. Sigue leyendo. De hecho, Dios lo usó para hacerlo. Sigue leyendo. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que Sí. se halló iniquidad en ti. Mira, Dios, nosotros no somos perfectos, pero Dios hizo a Satanás perfecto. Todos esos ángeles eran perfectos. Así que ahora, si eres perfecto y te equivocas, ya no hay vuelta atrás para ti. Adelante, lee. Por la multitud de tus mercaderías has llenado tu Ve. interior de violencia y has pecado. Por tanto, te arrojaré como profano del monte de Dios. Pues
dijo, ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Ahora Satanás dijo que una vez que lo echó, voy a regresar al cielo, voy a ascender al cielo, pondré mi trono sobre las alturas. Las estrellas del Señor. Adelante, puedes leer. Yo me sentaré asimismo sobre el monte de la congregación, en los extremos del norte. Él va a actuar como sí, pero quiere hacer lo que Jesús hace, ¿no? Sentado a la diestra del Padre. Él dijo, voy a hacer eso. Sigue leyendo. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Mis queridas hermanas y hermanos, ¿acaso no son conscientes de que este es el único lugar donde se dijo que alguien iba a ir al cielo? En ninguna parte de la Biblia el Señor dice que nos vaya a llevar al cielo. Jesús te lo dijo en el 3er capítulo de San Juan. Ninguno ha subido al cielo sino el que descendió. Sí. Enoc no fue al cielo. Elías no fue al cielo. Él solo fue al 3er cielo. Fue depositado en algún lugar de esta tierra. Hermanas y hermanos. Segundo cielo. Así que cuando van a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, te van a decir que para el rapto, mira, dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando. Eso significa que Él baja. Lo vas a partir por la mitad. Y si hubieras insistido con esa profecía, habrías acabado en el suelo. Así que cuando escuchas a la gente hablar de querer ir al cielo, de quién es realmente el deseo que están expresando, es el de Satanás y el del diablo. ¿No ves ahora por qué dijo engañaste al mundo? Sí, Señor. ¿No ves ahora por qué? Pablo dijo que los gentiles ofrecen sacrificios a los demonios. No hay en ninguna parte de esta Biblia donde el Señor diga que te llevará al cielo, excepto aquí. Y Él vino del cielo. Por eso, si puede volver allí, regresará a casa. Sería su regreso a casa. ¿No es así? Y no oyes en los funerales, esto no es fulano. Fulano, eso es solo su caparazón. Han regresado a su verdadero hogar. Te están mirando desde el cielo y te sonríen. Cuando los pongan bajo tierra, ahí es cuando realizan su verdadero regreso a casa. Porque el Señor dijo claramente, polvo eres y al polvo volverás. Y eso lo van a leer. Así que quiero hacer una pausa y que comprendan, queridas hermanas y hermanos, que Satanás es el único personaje en toda la Biblia que afirmó que iría al cielo. El único desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero esa es la enseñanza de todos. ¿No es correcto? Así es. ¿Cómo vas a enseñarle al mundo entero sobre algo que no puedes encontrar ni una sola vez mencionado en el libro sagrado? Y el Señor te dice en Apocalipsis capítulo 20 que serás juzgado por todas las cosas que están escritas en este libro según tus propias obras. Pero eso no está escrito ahí. Así que ahora Satanás es expulsado, ha sido desheredado y como dije antes ya no es un hijo de Dios, pero aún tiene su informe porque es un espíritu ministrador. Dios lo trajo de traer la verdad a golpearte la cabeza. Pero esa es otra lección. Vayamos a Job, el primer capítulo ahora. No quiero, saben, a veces tengo tantas cosas en la cabeza. Quiero enseñar todo en una sola sesión. No puedo hacer eso. Si lo hiciera, aquí seguiríamos. Y todavía tengo 50 años más para enseñar aquí a la vez. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Porque la gente no entiende la palabra de Dios, por eso veo a la gente yendo a leer esos libros perdidos, pero no tienen ningún conocimiento de la Biblia, así que cuando te dejas llevar por esos libros perdidos, te pierdes igual que el libro. Porque tú no entiendes la Biblia, por lo tanto no tienes un estabilizador. No puedes reconocer la información errónea cuando la lees. ¿Por qué? Para que uno pueda reconocer una mentira, primero tiene que conocer la verdad, saber qué es la verdad, ¿no es así? Entonces, si no sabes lo que es la verdad, ¿cómo puedes llamar mentiroso a alguien? Este libro es tu fuente. Job, capítulo 1, y vamos a empezar a leer en el versículo 6. Job, capítulo 1, versículo 6, ¿de acuerdo? Léelo.
Y hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor. Ahora, sabemos que estos son ángeles, ¿verdad? Hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor porque todos tenían que arrepentirse. Siga leyendo. Y también vino Satán entre ellos. Y entre ellos vino también Satanás. ¿Por qué fue separado? Porque fue desheredado, ya no era considerado un hijo, hermanos y hermanas. Así que la primera generación de hijos de Dios son los ángeles. Ellos cayeron con Satanás, hermanos y hermanas. Aquellos que siguieron a Satanás fueron expulsados junto con él. Y para que quede claro que no hay arrepentimiento ni posibilidad de cambio para ellos, Él creó el lago de fuego para ellos, porque los ángeles son seres espirituales y no pueden morir. Por eso Él creó el lago de fuego específicamente para ellos. Satanás no está en el infierno asándote. Fue creado precisamente para asarlo a Él. Fue hecho para Satanás y sus ángeles, hermanas y hermanos. Así que sabemos que ellos son la primera generación de hijos de Dios, que parece ser la única que la gente que escribió los libros del Señor conoce. Pero existe otra generación de hijos de Dios, hermanas y hermanos. Vamos a ver de dónde vinieron. ¿Querías verso 7? Lee el versículo 7. Lee. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde viene? Sí. Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de andar de un lado a otro por la tierra y de recorrerla. ¿Por qué anda de un lado a otro por la tierra? Porque no puede regresar al cielo, hermanas y hermanos. Así que anda de un lado a otro por la tierra, caminando por ella, vigilándonos, viendo a quién puede devorar. Hermanas y hermanos, ese viejo dicho, la miseria ama la compañía, es muy cierto. Satanás tiene su lugar en el lago de fuego y quiere llevarnos a cada uno de nosotros con él. El primer grupo de hijos de Dios, los ángeles. Entonces, ¿quiénes son el segundo grupo de hijos? ¿Y de dónde vienen? Vayamos a Génesis, el segundo capítulo. Génesis capítulo 2. Miren, cuando no tienen una comprensión del libro en general, hermanas y hermanos, entonces meten cosas en el libro que no pueden encajar de ninguna manera, porque vieron hijos de Dios. Asociado con demonios. Y de inmediato, al escuchar la expresión hijos de Dios, uno piensa en demonios. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Por supuesto. ¿Es un diablo? No, mi señor. Creo que uno de esos libros, no sé, creo que es de los Testigos de Jehová o de esos, decía que Jesús y Satanás son hermanos. Ajá. Leo tanto y aún así no puedo recordar todo lo que leo porque soy un lector, hermanas y hermanos, porque para que estén informados y vayan a ser quienes iluminen a la gente, tienen que tener cierto entendimiento. Para que puedas enfrentarte a estos libros perdidos, tienes que hacer lo que haría un buen general. Tienes que averiguar cuál es la fuerza de tu enemigo. Para poder hacer eso, tienes que estudiarlo. Veamos de dónde vino el hombre y qué es él. 2 y 7. Sigue leyendo. Y Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le infundió un alma. Bueno, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ajá, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Tú eres el alma misma. Mira, la palabra de Dios es tan absoluta que puedes comprobarla en cualquier momento. Antes de que pusiera el aliento de vida en sus fosas nasales, el hombre era un alma muerta. Toma a cualquier persona que esté viva, ponle una almohada en la boca y la nariz y aguántala el tiempo necesario. ¿Qué van a hacer? Muere. Van a ser un muerto. ¿Has visto a un muerto respirar? O un hombre vivo que no está respirando. Lo que Dios hace es algo absoluto. Eso es lo que la gente me dice. No se puede probar la palabra. Cada palabra se demuestra a sí misma. Sí. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Si te corto la mano, eso es solo cortarle la mano a tu alma. Porque tu alma es tu cuerpo. Adelante, lee. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, hacia el oriente, y luego puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Entonces, de la tierra, Dios hizo crecer
árboles que eran agradables a la vista. ¿Y qué más? Y comestible. Y bueno para comer. Pero había 2 árboles más en el jardín. Sigue y lee. El árbol de la vida también en medio del jardín. ¿Qué es Jesús? Antes de venir, en el nombre de su Padre, ¿qué es Jesús? Sigue y lee. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿No le dijo Dios a Satanás en Ezequiel que estabas en el jardín de Dios? Por supuesto. Así que tenías 2 que no crecieron de la tierra. Y eso fue después de que Satanás fuera expulsado. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo al hombre que se mantuviera alejado de él. Si él todavía fuera santo, entonces Dios no querría que te juntaras con él. Pero a ver ahora, ¿en qué verso estamos? Vamos al versículo 16. Verso 16. Claro, Señor. Adelante. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer con libertad. Y de todo árbol del jardín puedes comer. Puedo comer del árbol de la vida, ¿no? Es correcto. Puedes leer. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira, Dios nos advierte todo el tiempo. Dios no asalta a la gente. Él te dice lo que no debes hacer y luego te dice las consecuencias de hacerlo. El día en que comas de él, ese mismo día vas a morir. Y el hombre murió ese mismo día. Pero hermano, el hombre vivió 800, 900 años. Sí, pero no llegó a vivir 1000, porque el Señor dijo, un día para el Señor es como 1000 años. Veamos qué hizo este hombre. Vayamos ahora a Génesis, el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Miren, Satanás es realmente astuto. Él sabe muy bien a quién acercarse y a quién no debe acercarse. Además, cuando Dios le dio a Adán el mandamiento de no hacer esto, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva aún no había sido creada. ¿Entienden? Así que ella no lo escuchó de la boca de Dios. Puede que él se lo dijera después, pero lo más probable es que su esposo, Adán, le dijera lo que Dios le había dicho a él. Pero, ¿hicieron caso? Empiezo en el versículo 1, Génesis 3, 1. De acuerdo, adelante. Ahora la serpiente era más astuta que cualquier animal del campo que el Señor Dios había hecho. Ahora sabes quién es, ¿no? Porque ya lo habíamos leído, ¿no? Por supuesto. Era más astuto que cualquier bestia del campo. Adelante, lee. Diréis a la mujer, sí, es verdad que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del jardín. ¿Y sabes lo que esto me está diciendo a mí? Que absolutamente todo lo que Dios dijo, o lo que sea que te hayan enseñado, Satanás tiene a uno de sus hombres metido justo ahí, escuchando. ¿No sabes que el primero de todos ellos, el demonio que Jesús expulsó, estaba en la sinagoga? Los tenía sentados escuchando. ¿Y luego qué hizo? Te aparta a ti solo y alguien aparece con dinero. Bueno, ya sabes, mira, el hermano Boyd, él no entendió eso. Entonces puedes decir, no fue así. El hermano Boyd no lo entendió. Me vas a decir que no crea a mis ojos mentirosos. Yo leí eso. Por eso tenemos a este tipo sentado aquí. Se acercó. Sí, Dios dijo que no comiera de ese árbol. ¿Qué dijo la mujer? Lee. La mujer dijo a la serpiente, de los frutos de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol, el cual está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. La fruta, pues lo habrían vuelto manzana. La gente que se autodenomina judía, tuve a uno de sus rabinos y él dijo que eran higos. Eso te muestra lo inteligente que es este supuesto judío, ¿verdad? Eso es correcto. Puedes leer. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, porque Dios bien sabe que el día que de él comáis, entonces serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. No mintió, le dijo la verdad allí. Pero no quiero ser como Dios, hermanas y hermanos. Quiero ser Dios. ¿Cómo me vas a ofrecer algo por un momento y yo puedo serlo para siempre? Lee, ¿qué verso? Estamos ahora en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió. Así que el fruto que comieron, hermanas y hermanos, es el fruto de las mentiras. José te dice eso, pero te daremos un ejemplo. Pero fue el fruto de las mentiras.
Cuando terminó, llevó la conversación a su marido, así que él se le acercó. Si se hubiera acercado a Adán, Adán le habría plantado cara, pero fue a través de la mujer, y él sabe que esta mujer, la mujer promedio, puede persuadir a un hombre. ¿Entiende? Si no tiene... Temor reverencial a Dios. Por favor, proceda a leer. Y los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron entre sí hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Lo primero que hicieron, ellos se avergonzaron y se cubrieron, se hicieron delantales. No una cosa entera para cubrir todo el atuendo. Ustedes entienden lo que eran los delantales, ¿verdad? Porque eso es lo que él me dijo. Sabes, esto es para esto y aquello es para aquello. Y se supone que ustedes bla, bla, bla. Dios dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Pero aún no les había dicho cómo. Él iba a hacerlo. Sí, señor. Pero Satanás se le adelantó. Así que de inmediato se pusieron delantales. ¿Puedes empezar a leer? Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en la frescura del día. Mítense sentados. Espera un minuto. O sea que Dios estaba en el jardín del Edén. Sí, mi señor. Sí, lo era. Puedes leer. Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Hazlo. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba... Oí tu voz en el jardín. Estaba asustado y ¿qué? Al estar desnudo. Porque yo estaba desnudo. Y me escondí. Y me escondí. ¿Qué dijo el Señor? Adelante. Y él dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No puedes morder una manzana y de repente volverte una persona educada. No puedes comer un montón de higos y de repente volverte una persona sabia. Alguien tuvo que haberte dicho absolutamente todo lo que sabe. ¿No te lo ha dicho nadie? ¿O lo escuchaste de oído? ¿O lo leíste de un libro? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Termina ese versículo. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Eso fue lo que dijo. El Señor le dijo a la mujer lo que le iba a pasar y a Satanás lo que le iba a pasar, pero le dijo al hombre lo que le iba a pasar, incluyendo a la mujer. Ahora pasemos al versículo 17 y veamos la sentencia que le impuso. Versículo 17. Adelante. Y a Adán le dijo, por cuanto has obedecido a la voz de tu mujer. Porque has obedecido la voz de Satanás el diablo. Porque has oído la voz de tu mujer. Adelante. Y has comido del fruto de aquel árbol del cual te mandé, diciendo que no debías comer de él. Sigue. Maldita sea la tierra por tu causa, y con aflicción comerás de ella todos los días de tu existencia. Así que ya no hay más tierra en el jardín del Edén para que recojas una ciruela o una manzana y un buen racimo de uvas y naranjas. No, vas a tener que salir a trabajar, Señor. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tendrás que hacerlo? Pasa al 19 y sigue. En el sudor de tu rostro comerás el pan. Siga. Hasta que vuelvas al polvo, Hasta que regreses al cielo. hasta que regreses a la tierra. ¿Por qué nadie puede creer eso? Acaba con eso. Porque de ella fuiste tomado, pues Sí. polvo eres, y al ¿Eh? polvo habrás de volver. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todas estas personas que dicen que alguien va al cielo, les pregunto una cosa. ¿Alguna vez viste a alguien salir de ese cuerpo y marcharse? Pregúntales cuando llegaron al sepulcro y Jesús ya no estaba el cuerpo allí, pero su espíritu se había ido a otro lugar, o su alma, todo se había ido, ¿verdad? Sí, Señor, por supuesto que sí. El Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. Y le voy a mostrar cuán absoluta es, una vez más, la palabra de Dios. Cuando se celebra un funeral, llevan el ataúd al cementerio. ¿Dónde lo depositan? Dentro de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios te acaba de decir por qué ellos... Así es. ¿Por qué nadie cree en la palabra de Dios? Así que me gusta señalar estos puntos y mostrarles que aún nos rebelamos contra el Señor, porque polvo eres y al polvo volverás, pues de ahí fuiste tomado. Ahora saltemos al versículo 22. Así que Satanás dijo algo de verdad. Para que puedas convencer a alguien, tienes que darle un poco de verdad, pero no le cuentas la historia completa. Para cada uno. Por otro lado, hay un lado negativo. Versículo 22, adelante y lee. Y dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal. Sac Bauso. Satanás no mintió ahí, ¿cierto? Ni hablar. Pero sigue. Y ahora no sea que extienda su mano, tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Ahora, para que no extendiera su mano al árbol de la vida y viviera para siempre, ¿qué tuvo que hacer? Adelante, lea. Por tanto, el Señor Dios lo echó del jardín del Hazlo. Edén
para labrar la tierra de donde fue tomado. Siga. Así que echó fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada flamígera que giraba por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Guardar el camino del Edén. Del árbol vida. Del árbol de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado al leer del templo, siempre estaba el arca de la alianza? Sobre el arca de la alianza había un propiciatorio donde Dios hablaba y a cada lado del propiciatorio tenías querubines. Eso es porque te está diciendo, Señor, a ti te cortaron el mismísimo primer día en que fuiste creado. Así es. Y la gente cree que estamos yendo a algún lugar nuevo. No, lo que intentamos es regresar a donde estábamos. Si Adán y Eva no hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, no sabríamos absolutamente nada de la muerte. Así que ahora tienes a Satanás, que es el primer grupo de los hijos de Dios, intentando destruir al segundo grupo de los hijos de Dios. Y vamos a investigarlo, hermanas y hermanos, porque, no sé, quizás Satán dijo, mira aquí. Puede que nosotros no lleguemos, pero ellos tampoco van a llegar allí. Satán y sus secuaces, que vienen del primer grupo de los hijos de Dios, intentan destruir el segundo grupo de los hijos de Dios. Vayamos a Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 1. Génesis, capítulo 4, versículo 1. Porque la Biblia te habla de Caín y Abel, pero Adán y Eva también tuvieron hijas, sabes, durante ese mismo tiempo, porque Caín se consiguió una esposa. Y la razón por la que Adán llamó a Eva Eva fue porque dijo, tú eres la madre de todos los vivientes. Si no saliste de Eva, no eres parte de la humanidad ni de la familia humana. Versículo 4. Sigue y lee. Y Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un hombre del Señor. Prosiga. Y dio a luz de nuevo a su hermano Abel. Y Sí. Abel era pastor de ovejas, pero Caín, labrador de la tierra. Mira, así está en la Biblia. ¿Te das cuenta? ¿No sabes que las 12 tribus de Israel también tenían hermanas? Dios habla de los hombres porque el linaje de la descendencia va por el hombre, hermanas y hermanos. Pero Adán y Eva tuvieron algunas hijas también antes de Set. Ahora pasemos al versículo 8. Versículo 8 y puedes continuar. Y Caín habló con Abel, su hermano, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y le dio muerte. Ahora es el primer asesinato de la creación. Sigue y lee. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él dijo, no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora, ¿sabes lo que esto me acaba de decir? Que la ley ya estaba allí. No matarás. Es correcto. Porque si la ley no dijera no matarás, él diría, oh, lo maté tiré al tipo ese allá en el campo. Porque él no lo habría violado, ¿me entienden? Pero él mintió. Así es. Puedes leer. Y él dijo, ¿por qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano aclama a mí desde la tierra. Él preguntó, ¿qué hiciste? La sangre no habla, pero eso te hizo saber que Dios mismo sabía que él faltaba. ¿Lo entiendes? Sigue leyendo. Y ahora, maldito seas de la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Ahora estás maldito de la tierra. Adelante, lee. Cuando labres la tierra, de ahora en adelante no te rendirá su vigor. ¿Ya? Fugitivo y errante serás en la faz de la tierra. Eso es lo que vas a hacer. Caín lo pasó mal, hermanas y hermanos. Ahora pasen al versículo 16 y sigan. Y Caín salió de la presencia del Señor y estaban en la tierra de No, hacia el este del Edén. Y Caín conoció a su mujer. Eso me hizo saber que Adán y Eva tenían más que Caín y Abel. Los antiguos israelitas, ellos decían, bueno, sabes, él miró y vio a su propia esposa, ¿verdad? Nunca me olvidaré de un tipo que se llamaba, lo conocían como Booker, allá en Washington Park. Él miró y vio a su esposa
¿Y qué fue lo que vio Booker? Un mono. Dije que si ese fuera el caso, los monos tendrían a la gente primero y luego se convertirían en monos, ¿no? O la gente tendría monos que se harían hombre. Claro. Pero el hermano Boy pausa. Esta evolución, tenemos evolución en curso. Cada mariposa es una oruga. Y cada rana o sapo, ¿qué es? Un renacuajo. Así que Caín conoció a su esposa, que era una de sus hermanas. Adelante, lee. Y ella concibió y dio a luz a Enoc, y él edificó una ciudad y le puso a esa ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Siga. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meugael. Sí. Meugael engendró a Matusalén, Sí. y Matusalén engendró a Lamec. Ajá, Metusela. No es Metusela. Matusalén. No es Matusalén, porque Matusalén es... Él es... ¿A qué se refiere con Matusalén? Pausa. Que alguien me explique, por favor. ¿Cómo? Exactamente. Él es un descendiente de Adán y Set. Ese que es el hombre más viejo que jamás ha vivido, ¿de acuerdo? Solo quiero que lo sepan porque la gente dice, Matusa, yo creí que él... No, este es un espíritu diferente, distinto, pero sigan y lean qué versículo. Estamos en el versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 esposas, y el nombre de una era Ada, y el nombre de la otra era Sila. Así que esta es la descendencia de Caín. Ahora tomó 2 esposas porque el hombre tenía muchos hijos entonces. Pasa al versículo 23 y adelante. Y Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, vosotras, esposas de Lamec, escuchad mi palabra, pues he dado muerte a un varón por mi herida y a un joven por mi golpe. Así que ahora, este tipo era igual que su padre. También era un asesino, ¿no? Ja. Él dice, y maté a un joven para mi mal. Lee, por favor. Si Caín será vengado 7 veces, verdaderamente la Sí. descendencia de Lamec será vengada 7 veces. Le dice, sí, un hombre. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, yo seré vengado 77 veces. Ni siquiera estaban tratando con la palabra de Dios, la simiente de Caín. Y te vamos a mostrar esto. Adelante, lee. ¿Qué versículo? Al verso 25. Siga. Y Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha concedido otra descendencia en lugar de Abel, a quien Caín mató. Así que Adán había vivido 130 años y luego tuvo a Set. Se pueden tener muchas mujeres en 130 años, de verdad, pero finalmente tuvo otro hijo porque necesitaba a alguien que continuara el mensaje y ese fue Set. Pero presten atención. ¿Qué dice este próximo verso? Esto dice muchísimo, hermanas y hermanos. Léanlo. Y a Set, a él también, le nació un hijo. Y a Set, a él también, le nació un hijo varón. Y le puso por nombre Enos. Él llamó su nombre Enos. Entonces el hombre comenzó a invocar el nombre del Señor. Espera un segundo. Entonces el hombre comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Qué te dice eso? Que Caín y su descendencia no invocaron el nombre del Señor. Por eso eran asesinos, igual que tu padre. La gente no se fija en eso. Porque si hubieran prestado atención a la palabra del Señor y hubieran comenzado a invocar el nombre del Señor, hermanas y hermanos, el Señor los habría escuchado. Así que la descendencia de Caín no invocó en el nombre del Señor. Y les vamos a mostrar en el linaje de Adán qué fue lo que le sucedió a Caín. En otras palabras, ¿dónde encaja él exactamente en este linaje? Vayamos por favor al libro de Génesis, al capítulo 5. Génesis capítulo 5 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. 5 y 1. Muy bien, adelante. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al ser humano, a imagen y semejanza de Dios. Lo hizo, los creó como hombre y mujer. Cuando habla de hombre, hermanas y hermanos, también incluye a la mujer.
Porque es una especie, es el macho el que lleva el linaje adelante. Puedes seguir leyendo. Y los bendijo a ellos y les puso por nombre Adán. Mira, Dios les llamó a Adán porque Adán fue el principio, el primero de todo. Pero Adán llamó a la mujer Eva porque ella es la madre de todos los vivientes. Con ella comienza el nacimiento. Adelante. El día en que fueron creados, Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su propia semejanza, conforme a su imagen y a su semejanza, y llamó su nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Ahora, eso te hace saber que tuvo hijos e hijas antes de Set. Tuvo hijos y también hijas antes de Set. Solo que no tuvo otro hijo varón hasta que llegó Set. Y sí, tuvo hijos e hijas. Adelante, puedes leer. Y la totalidad de los días que Adán vivió fue de 930 años de vida. Sí. Y murió. Siga. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y Set vivió después de haber engendrado a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Notas que no se menciona a Caín aquí, porque Caín, al igual que Adán, había sido desheredado. Es como si nunca hubiera nacido. ¿Lo entienden todos? Fue desheredado, exactamente como... Ahora vayamos al libro de Génesis capítulo 6. Estamos profundizando en esto, hermanas y hermanos, porque deseamos que obtengan una clara comprensión. Versículo 6, capítulo 6 más bien, y vamos a empezar a leer en el versículo 1, porque vamos a encontrar algo interesante. Miren, si quieren llegar a entender toda esta palabra de Dios, hermanas y hermanos, tienen que tomarse su tiempo y analizarla. Ella les dirá, Génesis 6 y 1, léanlo. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, Y nacieron hijas para ellos dos. que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas Que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y que eran de gran hermosura. y tomaron para sí esposas de todas las que eligieron. Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Pongan su marcador aquí. Entonces, si estos hijos de Dios son ángeles, vamos a ver esto. Vamos a volver aquí. Vamos a volver. Volvemos en un instante, después de que analicemos esto con un poco más de detenimiento. Así que los hijos de Dios posaron sus ojos sobre las hijas de los hombres y las tomaron por esposas. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 22. Dejen su marcador aquí que regresaremos. Mateo, capítulo 22. Por eso el Señor dijo en Isaías, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Ese es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si no hablan conforme a eso, no hay ninguna luz en ellos. En otras palabras, no hay ninguna verdad en ellos. Tenemos que usar ambos libros, hermanas y hermanos. Abran sus Biblias en Mateo 22 y vamos a empezar a leer en el versículo 23, Mateo capítulo 22 y versículo 23. Vale, adelante. El mismo día se le acercaron los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Sasis. Ahora, los saduceos vinieron a Jesús, intentarán tenderle una trampa. Los saduceos no creían en la resurrección. Aún hay gente que no lo cree. Los saduceos siguen aquí. Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Y así vendrán a tenderle una trampa a Jesús sobre de quién será esposa una mujer en la resurrección. Adelante, lee. Diciendo, maestro, Moisés dijo que si un hombre muere sin tener hijos, su hermano deberá casarse con su esposa y levantar descendencia a su hermano. Sí, despa. Así era la ley en Israel. Pausa. Si tenías un hermano que se casaba con una mujer y él moría, entonces tenías que casarte con la esposa de tu hermano y el primer hijo, el primer varón que naciera de ella, debía continuar la descendencia de tu hermano. Pero tenemos escrituras para mostrarte eso, pero no tenemos tiempo de mostrarte todo. Pero dijeron, mira, se supone que su hermano debe llevárselo. Adelante, lee. Versículo 25. Había pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero de ellos, habiéndose casado con una mujer, falleció, y no teniendo descendencia, dejó a su esposa a su hermano. Siga. Igualmente el segundo también, y el tercero, hasta el séptimo.
Así que los 7 hermanos se casaron con esta misma mujer. ¿Qué pasó? Adelante. Y por último de todos, la mujer también murió. Prosiga. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Por lo tanto, si ella en la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos será la esposa? Adelante. Porque todos la tuvieron. Y Jesús les respondió y les dijo: vosotros erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. ¿Ves? No sabes la escritura, cometes un error y no sabes el poder de Dios, pero sigue y lee. Porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento. No se casan ni se dan en matrimonio. Mira, inmortales, ahora eres un espíritu. Tú no te casas, no haces lo del sexo ni nada de eso. Sigue leyendo. Pero son como los ángeles de Dios en el cielo. Pero son como ¿quién? Los ángeles de Dios en el cielo. Mira, los ángeles no se casan ni en el matrimonio, hermanas y hermanos. Así que si estos hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y tomaron para sí como esposas a todas las que desearon, entonces no pueden ser ángeles, ellos no se casan ni son entregados en matrimonio. Así que la pregunta que surge y debe ser respondida es: ¿quiénes son realmente estos hijos? Lo vamos a averiguar. Vamos a hacerlo por la vía del linaje. Vayamos al libro de Lucas, al capítulo 3. Verán, así es como uno se entera de las cosas. Lucas, capítulo 3. Por eso, una persona me preguntó una vez: ¿por qué es tan importante saber eso? Saber quiénes son los hebreos israelitas. Yo le dije: porque entonces sabrás a quién acudir para obtener la verdad. ¿A quién acudir para obtener la verdad? Pues el Señor dijo a Israel por Isaías: sois mis testigos. Sí, Señor. Y dijo en el Salmo: mostré mi palabra a Israel. Y mis estatutos a Jacob. No he hecho tal cosa con ninguna otra nación. Entonces, si no sabes qué es un sacerdote, ¿cómo podrías saber dónde ir a buscar la verdad? Piénsenlo, hermanas y hermanos. Solo piénsenlo. No es así. La gente cree que no es cuestión de orgullo. Es un hecho. Todos ustedes saldrán de alguna iglesia. Lo que han escuchado aquí simplemente no lo habían oído antes. ¿Y saben qué es lo más extraño de todo? Estamos leyendo de ese libro que ha estado en su mesa. No estamos leyendo de ningún libro extraño. ¿Por qué entonces lo estás recibiendo aquí? Porque te has topado con los sacerdotes de Dios. Porque toda la nación fue elogiada. Lucas 3, y vamos a empezar a leer en el versículo 21. Lucas 3 y 21. Vamos a descubrir quiénes eran estos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, adelante. Y sucedió que cuando todo el pueblo fue bautizado, Jesús, que también fue bautizado y se encontraba orando, los cielos se abrieron. Entonces Jesús fue y se bautizó. Por favor, continúa leyendo. Y el Espíritu Santo ascendió en forma corporal como paloma sobre él. Y una voz vino del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Él es el primer hijo de Dios. Hermanas y hermanos, en ti me complazco plenamente. Pero fue hijo por su obediencia. No se convirtió en el Hijo de Dios con poder hasta la resurrección. Pero te vamos a mostrar esto. Adelante, lee. Y Jesús mismo comenzó a tener unos 30 años de edad. Y Jesús, al iniciar su ministerio, tenía unos 30 años. Adelante. Como se suponía que fuera. Siendo como se suponía que debía ser. Me gustaría recalcar ese punto, porque hay algunos hermanos por ahí que andan diciendo que Jesús tuvo un padre biológico. Y en todo el libro se nos dice claramente que él no tiene ningún padre biológico. Correcto. Entonces, como se supone que debe ser, ¿qué? El hijo de José. El hijo de José Era el hijo de Elí. era el hijo de Elí. El cual era el hijo de Matá. Sí. El cual era el hijo de Leví. El cual era el hijo de Melqui. El cual era el hijo de Sana. El cual era el hijo de José. Y continuó hasta que llegó ahora al principio. Vayamos al versículo 37. Versículo 37 y adelante.
el cual fue hijo de Matusalén, Sí. el cual fue hijo de Enoch, el Hazlo. cual fue hijo de Geram, Prosiga. el cual era hijo de Melén, Siga. el cual era hijo de Cam, Sí. el cual era hijo de Enos, Siga. el cual era hijo de Set, Hazlo. el cual era hijo de Dios, el cual era, quiero decir, el cual era hijo de Adán, Ve. el cual era hijo de Dios. Oh, así que todos en ese linaje eran conocidos como los hijos de Dios. Esa es la gran diferencia, hermanas y hermanos. El Hijo de Dios. Estos son los descendientes de Adán y Set. Así que lo que realmente sucedió es: los hijos de Adán y Set comienzan a unirse en matrimonio con las hijas de Caín. Y cuando sus propios hijos empiezan a hacer lo mismo, permítanme mostrarles lo que dice la palabra de Dios. Les pedí que mantuvieran su lugar allí en Génesis, el capítulo 6, ¿cierto? Volvamos a ese pasaje. Y cuando el Señor vio que los hijos de Dios, pausé, aquellos que eran los hombres que vinieron a través de Adán y Set, pausé, él dijo, ojo, pausé, vamos a tener un gran problema aquí, pausé. Esto se encuentra en el versículo 3 del libro de Génesis, pausé, capítulo 6 y nuevamente el versículo 3, pausé. Por favor, léelo. Y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá siempre con el hombre, písete. Mi espíritu no siempre, mi espíritu no siempre contenderá con el hombre. Adelante. porque él también es carne, Pero que él también es de carne. Adelante. pero sus días serán 120 años. Así que él decidió acortar la vida del hombre. Entonces, ¿qué significa que su espíritu no siempre contenderá o luchará con el ser humano? Eso quiere decir que el hombre no siempre le prestará atención. ¿Acaso crees que mujeres de carne y hueso pueden realmente influir en los ángeles? Yo no lo creo. Así que continuemos con esto, hermanas y hermanos. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Porque cuando el Señor lo miró, dijo, mira, Él las llevará, casándose con las malvadas hijas de Caín. Esas chicas cambiarán su forma de... Romanos 8. Y vamos a leer el versículo 1. Y de ahí nos saltaremos. Romanos 8. Porque Adán Dijo a Dios, entonces Eva cambió la forma de pensar de Adán, ¿no es así? Sí, Señor. Él dijo, ahora estos hijos de Dios, los hijos de Adán y Set, y a través de esa descendencia, al casarse con estas hijas de Caín, esas muchachas van a cambiar su forma de pensar. ¿Cómo puede una mujer cambiar la forma de pensar de un ángel? Ni siquiera puede verlo si él no quiere ser visto. Mujer de carne y hueso, versículo 1, léelo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Siga. Se cansa que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Así que si andas tras el Espíritu, nadie puede condenarte. Te mostraremos que el Espíritu se refiere a la palabra de Dios. Así que mientras estés caminando en ello, nadie podrá condenarte. Baja al versículo 5, y adelante. Porque aquellos que viven según la carne se ocupan de las cosas de la carne. Bueno, ¿a qué nos referimos con las cosas de la carne? Coches de lujo, grandes sumas de dinero, la esposa y la hija de otra persona. Pero si andas conforme al Espíritu de Dios, dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Esas son las cosas del Espíritu, porque esa es la palabra de Dios. Te vamos a mostrar eso. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué versículo? Leeremos el final del verso 5. Termínalo. Pero buscan el Espíritu, las cosas espirituales. Sí, adelante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, Sí. pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. De mente carnal, eso significa que eres terrenal, no te importan las palabras, solo te importa lo material. Sigue leyendo. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, Siga. pues no se somete a la ley de Dios. Por eso es hostil contra Dios, porque no está sujeto. ¿Por qué no debería yo tratar con la esposa de ese hombre cuando ella se ve bien y él está ausente todo el tiempo? Así que lo estás observando para saber el momento en que se vaya. Eso es tener una mentalidad carnal. Claro que sí, Señor. ¿Por qué deberías estar arruinado y pobre y ya descubriste una forma de robar el dinero de alguien? ¿Por qué deberías sufrir cualquier cosa si puedes matarlos y obtener lo que tienen y asegurarte el resto de tu vida? ¿Entienden lo que digo?
entonces eres hostil en contra de la palabra de Dios o de las leyes de Dios, porque la ley dijo, no, no harás eso. Los chopes. Puedes leer. Porque no está sujeto a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Sigue. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sigue. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y vamos a descubrir lo que es ese espíritu más tarde, hermanas y hermanos, pero no están en la carne, sino en el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Puedes leer, salta ahora, versículo 9, ¿no? Nos faltó el verso 9. Termina el 9. Sigue. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Si no tienes el Espíritu de Cristo, lee igual. Él no le pertenece. Tú no le perteneces. No le pertenecen a Él, hermanos y hermanas, pero vamos a leer algo de verdad significativo, aquí. Bajen al versículo 13 y presten atención, 13 y 14. Adelante, lean. porque si vivís según la carne, ciertamente moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En otras palabras, si dejo de quebrantar las leyes de Dios, voy a vivir. Pero presten mucha atención a esto de cerca. Adelante. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. ellos son los hijos de Dios. Espera un momento. Antes de que Satanás y su linaje comenzaran, el hombre no invocaba el nombre del Señor. ¿No leímos eso? Así que estas hijas de Caín no eran de ninguna manera las hijas de Dios y tampoco sus hijos eran los hijos de Dios. Él se levantó y asesinó a alguien. Así que mientras ustedes sean guiados por los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu, queridas hermanas y hermanos, son guiados por el Espíritu. ¿Cómo pudieron Caín y su descendencia obedecer a Dios si no invocaron el nombre del Señor, el nombre de Dios? Ellos no fueron guiados por el Espíritu. ¿Qué Espíritu es este que mientras seas guiado por él, eres contado entre los hijos e hijas de Dios? Vayamos ahora a San Juan, el capítulo 6, y descubramos la verdad. Explícalo claro. San Juan, capítulo 6. Bueno, así que vamos a descubrir acerca de estos hijos de Dios, hermanas y hermanos. Porque los ángeles no tienen bebés. Fast pause. Ellos fueron creados ya completamente desarrollados y fueron creados perfectos. Pause. No tuvieron que pasar por ningún proceso de crecimiento. No tuvieron que tener bebés. Pause. No, nada de tiempo para bebés ni de crianza. Juan 6, y vamos a empezar a leer en el versículo 51, 6 y 51, porque solo les digo, preste mucha atención, este libro ha estado en su casa toda su vida y no se ha molestado en tomarlo y leerlo realmente. 51, adelante, lean. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Siga. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Ahora, yo soy el pan vivo. Y si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Sigue leyendo. Y el pan que yo les daré es mi propia carne, la cual entregaré por la vida del mundo. Prosiga. Los judíos, por tanto, disputaban entre ellos diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Ahora, ¿sabes? Esto es justo como lo que pasó en el jardín del Edén, cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no había ninguna manzana en absoluto en él, ¿verdad? No. Entonces Jesús dijo, mirad, dijeron, la gente dijo, ¿cómo podemos comer la carne de este hombre? Sigue leyendo. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Se pone más sangriento, ¿no? ¿Ya puedes leer? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Le dijo, vas a tener vida eterna y te voy a levantar 5 minutos después de que mueras. En el último día. Oh, ¿es el último día aquí? No. Entonces, ¿dónde están los muertos? En la tumba. A eso le llamas aprender algo de paz. Baja al versículo 60 y sigue. Por lo tanto, muchos de sus discípulos al oír esto dijeron, esta es una palabra dura, ¿quién puede escucharla? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Adelante. Cuando Jesús se dio cuenta en su interior que sus discípulos se quejaban de ello, les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Acaso esto te ofende? Así que te voy a decir de qué estoy hablando. Baja y lee el versículo 63. ¡Adelante! El Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica.
La carne no sirve de nada en absoluto. La carne no sirve de nada. Las palabras que les digo a ustedes Las palabras que yo les dirijo a ustedes Son espíritu. son espíritu. Y son vida. Y son vida. Él no está diciendo, dame un mordisco de mi brazo. Está diciendo, escucha mis palabras. Exacto. Si escuchas mis palabras, obtendrás vida eterna. Vas al versículo 66, y sigue. Desde aquel momento, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no anduvieron más con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso vosotros también os iréis? Él dijo, sabes, mucha gente que escuchaba a Jesús no le creyó y se alejó de él. Así que si vemos gente en ese tiempo alejándose de él cuando estaba en carne, sabes que alguien se alejará de él ahora. Por supuesto. Así que le preguntó a Pedro entonces, ¿también os iréis vosotros? ¿Qué dijo Pedro? Entonces, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién más podríamos ir? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, volvamos al jardín del Edén. Hermanas y hermanos, ¿qué dijo el Señor? El hombre que se ha vuelto uno más de nosotros. Ahora, a menos que extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre, debemos expulsarlo. ¿Qué fue? ¿Acaso impidió al hombre comer en aquel preciso momento? Fue su palabra. Tengo otras escrituras que en una lección diferente te mostraré donde se afirma claramente que no puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa del diablo. Así que ahora veo, su palabra es espíritu. Así es. Así que cuando el Señor observó y vio a los hijos de Adán y Set casándose con las hijas de Caín, dijo, mi espíritu, en otras palabras, mi palabra no siempre contenderá con el hombre, él se apartará de ellos. Es simple, ¿no? A eso es muy sencillo, pero la segunda generación de los hijos de Dios se le llamó Dios. A los ángeles nunca se les llamó así, nunca se les llamó Dios. Quizás por eso Satanás intentó destruirlo. Porque ahora no solo el Padre y el Hijo, que era solo Dios, dos grandes seres de la familia divina, tenían poder sobre ellos. Ahora vas a crear muchos más que van a tener poder sobre nosotros. No, los vamos a matar a todos. Eso fue lo que el primer grupo de hijos intentó destruir al segundo grupo de hijos, porque a este segundo grupo de hijos se le conocía como Dios. Déjenme mostrarles de qué estoy hablando. Vayamos al capítulo 10 de San Juan. San Juan, capítulo 10. Porque el Señor ha dispuesto todo esto, hermanas y hermanos. Esta Santa Biblia es un verdadero mapa hacia la inmortalidad. Dios lo ha dejado caer así, justo en vuestro regazo. En cada casa, hasta cuando van a un hotel, haciendo algo mal. Hay una Biblia sobre la mesita auxiliar, justo allí. Y Dios te está diciendo en ese momento, ¡lee! Así que si te presentas ante Él, no vas a tener dónde apoyarte. Amén. Sí, Señor. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, y vamos a empezar en el versículo 24, 10 y 24. Aquí Jesús nos va a decir algo muy importante, ¿de acuerdo? Adelante. Entonces los judíos le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Israel estaba buscando a Cristo, al Mesías, al ungido. Así que si tú eres el Cristo, dínoslo claramente, por favor. Adelante, por favor, lee. Jesús les respondió, ya os lo había dicho y vosotros no creísteis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio acerca de mí. Él dijo, os lo dije, pero no creísteis la obra que hice en nombre de mi Padre. Se sintieron ofendidos por ello. Saltemos al versículo 31 y continuemos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para lapidarlo. Ahora, sabes, yo había dicho, dije 31. Exacto. El versículo número 30. Léelo, por favor. Mi padre y yo somos uno. Él dijo, yo y mi Padre somos uno. Se ofendieron mucho por eso, porque sabían lo que decía en Génesis, el primer capítulo, cada semilla según su propia especie. Así que cuando dijo que era el Hijo de Dios, ¿Qué hicieron? Ahora, Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. De acuerdo. Jesús les respondió, muchas obras buenas os he manifestado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? él dijo,
Miren, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas buenas obras me apedreáis? ¿Qué dijeron? Adelante. Los judíos le respondieron diciendo, por una buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Eso es, porque te vas a llamar el Hijo de Dios. Eso significa que te estás haciendo Dios. Eres un blasfemo. ¿Qué dijo Jesús? Adelante y lee. Jesús les respondió, ¡Vaya! ¿No está acaso escrito en la ley de ustedes? ¿No está ya escrito en vuestra ley? ¿No dije yo que vosotros sois dioses? ¿Dije yo que vosotros sois dioses? Si los llamó dioses a aquellos a quienes la palabra de Dios vino, y él... Si los llamó dioses, aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Escuchen bien, hermanas y hermanos, la palabra de Dios no llegó a la simiente de Caín, ¿verdad que no? No, vino a los que lo invocaron, los hijos de Adán y Set. Así que si los llamó dioses, a quienes vino la palabra de Dios, adelante, lee. Y la escritura no puede romperse. ¿Oíste lo que dijo aquí? Sí, señor, por supuesto. Si la escritura no puede ser quebrantada, ¿en qué se convertirán ellos? ¿En qué te convertirás tú? Termina eso. Decís vosotros de aquel a quien el Padre mismo ha santificado y lo ha enviado al mundo, tú blasfemas porque dije, soy el Hijo de Dios. ¿Así me vas a llamar blasfemo? Y yo he sido enviado a este mundo directamente desde el cielo. Y ahora ustedes se atreven a llamarme un blasfemo. Él dijo, ¿tu escritura? Dice que somos Dios. Así que vayamos a ver esa escritura. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 82. Salmos, capítulo 82. Así que escuchen. Estoy bastante seguro de que esto es lo que a Satanás no le gustó. Solo soy un espíritu servidor. Fui creado para servir. Y a estos tipos, a ellos los crearon para hacer algo diferente. Te diré que vamos a matarlos, vamos a cortarlos de raíz, vamos a exterminarlos ahora mismo. Salmos 82. Salmos capítulo 82. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. 82 y 1. Dale. Dios está en la congregación de los dioses. Dios se alza ya en la congregación de los poderosos. ¿Sabes que esto es algo grande, verdad? Así es. Y empieza. Él juzga entre los dioses. Él juzga entre los dioses. ¿De qué dioses son los que estamos hablando? Aquellos a quienes les fue dada la palabra de Dios. ¿Ustedes vieron eso? ¿Puedes leer? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis excepción de personas con los impíos? Oh, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Aceptarán a los impíos como hicieron Adán y Eva. ¿Hasta cuándo? Mira lo que dijo. Ve al versículo 6 y léelo. Yo he dicho, vosotros sois dioses. No, y todos vosotros sois hijos del Dios Altísimo. ¿Acaso no citó Jesús esto? Sí. Dios dijo, yo dije que era ti. Antes de que hablaras con Satanás, tú eras Dios. Entonces, él simplemente no había hecho el cambio todavía. Y todos son hijos del Altísimo. ¿Pero qué les pasará? Adelante. Pero moriréis como hombres. Mas morirán como hombres. Y caer como príncipes. Y vas a caer como uno de esos príncipes. Ese fue Satanás y todos sus secuaces. ¿No es así? Oh, Satanás tenía una gran tarea, se le llama príncipe. Así que ahora no estamos intentando llegar a un lugar donde nunca hemos estado. Estamos tratando de llegar a un lugar de donde hemos caído, que fue creado para ser Dios. Si hubiéramos hablado con Satanás y hubiéramos podido y mantuviéramos nuestra conversación con Dios, probablemente todos seríamos Dios en poder ahora mismo. Todo lo que teníamos que hacer era simplemente escuchar, queridas hermanas y hermanos. Lo único que teníamos que hacer. Estaba escuchando con la mayor de las atenciones. Satanás, por su parte, hizo un gran esfuerzo. Él y los ángeles que le siguieron, que fue de los primeros, de los hijos de Dios, intentaron destruir a los propios hijos de Dios. Así que ellos habían caído y el hombre, de igual modo, también había caído. Pero la gran diferencia es que el hombre no fue creado de forma perfecta. Así que el Padre envió a Jesús para recuperar a la segunda generación de hijos, que somos nosotros, la humanidad. ¿Lo comprenden bien? Y ahora
Volvamos al capítulo 49 del libro de los Salmos. Por eso Jesús vino a recuperar el segundo grupo, porque el primer grupo, me refiero a los que siguen a Satanás, no a todos los ángeles, solo a un tercio, ellos ya estaban perdidos. Pero siendo que el Señor dijo en el capítulo 82 de los Salmos, no dijo que caerían como uno de los príncipes. Dijo eso. Eso fue exactamente lo que hicimos. Y desde entonces hemos estado en una situación muy difícil, pero el Señor envió a alguien para recuperar el primer conjunto. Vamos a empezar en el versículo 1. Salmo 49, versículo 1. Ahora esto no es nada difícil, hermanas y hermanos. Esto no es ningún gran misterio. Lo único que tienen que hacer es leerlo. El Señor lo tiene en su libro, justo delante de ustedes. Léanlo. 49 y 1. Por favor, sigan y lean. Oíd esto, pueblos todos, prestad oído, habitantes del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres por igual. Él dijo, quiero que escuchen, no me importa quiénes sean ustedes, todos los habitantes del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres por igual. Mi boca hablará de saber. Mi boca dirá sabiduría. La meditación de mi corazón será comprensión. Y la meditación de mi corazón, que es mi mente, será de entendimiento. Sí, analicemos este entendimiento. Vayamos al versículo 7:6, más bien, y siga. Aquellos que confían en su riqueza y se glorían en la abundancia de su riqueza. Prosiga. Ninguno de ellos puede redimir a su hermano. Mira, los que confían en sus riquezas y se jactan de ellas, ninguno de ellos puede de ninguna manera redimir a su hermano. No me importa lo rico que seas. Sigue leyendo. Ni entregar a Dios un rescate por él. Ni ofrecer a Dios un rescate por él. No me importa la cantidad de dinero que tengas. ¿Qué cantidad de dinero le puedes dar a Dios? Dice que tiene ganado de 1000 colinas. Si tuviera hambre ni siquiera nos lo diría. Es correcto. Ninguno de ustedes puede ofrecerle a Dios un rescate para poder redimir a su propio hermano. ¿No le darán a Dios un rescate para que él evite qué cosa? Bajen y lean el versículo 9. Versículo 9, por favor, adelante. Que aún viva para siempre. Que siga viviendo para siempre. Y no observar corrupción. Y no ver la corrupción. En otras palabras, no puedes pagarle a Dios la cantidad de dinero suficiente para evitar que este hombre muera. Él inevitablemente va a morir. Baja al versículo 9 y léelo. Leímos verso 9. Oh, terminamos el verso 9. Si va a morir, hermanas y hermanos, ¿quién puede darle a Dios? No me importa cuánto dinero tengas. Mira a los Rockefeller. ¿Dónde está el primer Rockefeller, el rico? ¿Dónde está? Y todos esos otros ricos antes que él, hombre, ¿dónde están ahora? En la tumba. La primera persona que redimiría si tuviera el dinero sería yo. Pero no lo logra. No, mi señor. Vamos a ir un poco más allá y veamos cómo se puede hacer entonces. Vayamos al libro de Mateo, al capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Oigan, hermanas y hermanos, tenemos que estudiar este libro. Hay gente corriendo por ahí tratando de condenar al Dios israelita y condenarme a mí, llamando a la gente bobitas. Yo no escribí ni una sola sílaba en este libro. Tú eres un bibleíta, lo que te convierte en un diosita. Solo soy uno de los lectores jefe. Mateo 20. Vamos a empezar en el versículo 25. Sí, Mateo 20, versículo 25. Bien, adelante. Pero Jesús los llamó así y dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles ejercen dominio sobre ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pues ahora, sabe, los gentiles ejercen autoridad los unos sobre los otros. Y los poderosos les dicen qué hacer y te dicen, y tú más te vale hacerlo. Como cuando estaba en el ejército, había un dicho que circulaba. No te corresponde preguntar el por qué. Te corresponde hacerlo o morir. Y en serio, lo decían de verdad. Dijo, los gentiles ejercen autoridad sobre ellos. Lee. Pero no será así entre vosotros. Pero no quiero eso entre ustedes. Adelante, lean. ¿Quién quiere ser el primero entre vosotros? ¿Que sea vuestro servidor? Sí. ¿Sabes? Ministro significa sirviente, ¿lo sabes? El predicador promedio que te predica, bueno, soy el ministro fulano de tal, pero te está ordenando, trae el dinero, haz esto. Dios, espera un minuto. Como ministro se supone que debes servirme, deberías estar sirviéndome. ¿Por qué me pides que te sirva a ti? Jesús no vino
a condenarnos, vino a ser ministro. Sigue leyendo. ¿Qué versículo? Pasamos al 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. El que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea su siervo. Ese es un ministro. Siga y lea. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, Pero servir Y para dar su vida como rescate por muchos. Y entregar su propia vida como rescate por muchos. No puedes pagarle a Dios un rescate con dinero. Nadie podría salvar a Dios, pero Él vino a salvarte a ti. Pero Jesús vino a dar, Él vino a servir, vino a dar su propia vida como rescate para todos aquellos de nosotros que participaran en ello, tanto hermanas como hermanos, aquellos que se bauticen en su nombre y que anden en sus mandamientos. Sí, mi Señor. Él vino a entregar su propia vida para recuperar La primera, la segunda de las agrupaciones de los hijos de Dios. Así que, considerando el hecho de que Él, siendo un ser espiritual, al igual que un ángel, que también es un espíritu, no puede tener hijos carnales, tuvo que adoptar. Hay personas que no pueden tener hijos biológicos. ¿Qué hacen ellos? Y cuando los adoptan, les permiten conservar su propio nombre. Le quitan tu nombre, ¿no es así? Y esta adopción comenzó con Israel, hermanas y hermanos. Vayamos ahora a Isaías, el capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Voy a aprender algo. La única forma de aprender algo, hermanas y hermanos. Isaías 49. Y vamos a leer en el verso... C49:1. Bien, adelante. Oídme, oh oídos, mi palabra, y escuchad, gentes de lejanas tierras. Prosiga. El Señor me llamó desde el vientre. El Señor me llamó desde el vientre. Lee. Desde las entrañas de mi madre ha pronunciado mi nombre. Ahora Él llamó, me mencionó desde el vientre de mi madre. Adelante y lee. Y puso mi boca como espada aguda. Un momento, de la boca de quien salió una espada de doble filo, Jesús. Esa es su palabra, hermanas y hermanos, que lo derribará. Él había hecho mi boca como una espada afilada. Sigan leyendo. A la sombra de su mano me ha escondido y me hizo una saeta pulida. Y me hizo un dardo pulido. Sigue. En su carcaj me ha escondido. Adelante. ¿Y qué le dijo a él? Y me dijo a mí. Y me habló a mí. Tú eres mi siervo, oh pueblo de Israel. Espera un momento. Dime tú, dime, ¿esto hablaba de Israel? No, Jesús, uno de los nombres de Jesús era Israel, antes de que nos lo diera a nosotros. Tú eres mi siervo, oh Israel. Sigue leyendo. ¿En quién seré glorificado? ¿En quién seré glorificado? Pero tengo otro encargo para ti también. Ve al versículo 5. El versículo 5 y adelante. Y ahora, dijo el Señor, que me formó desde el seno materno para ser su siervo. Y ahora, ese es el llamado Israel, ¿verdad? Está correcto. Así pues, dijo el Señor que me formó desde el vientre para ser su siervo. Sigue. Traer a Jacob de vuelta a él. Traer a Jacob de nuevo. Aunque Israel no sea congregado. Con todo, yo seré glorificado ante los ojos del Señor. Y mi Dios será mi fortaleza. Sin embargo, yo seré glorioso ante los ojos del Señor. Y mi Dios será mi gran fortaleza. ¿Puedes seguir leyendo? Y él dijo, es poca cosa que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Él dice que es poca cosa para ti levantar la tribu de Jacob y los preservados de Israel. Adelante. Lee. Y restaurar a los salvos de Israel. Siga. También te daré para hacer luz a los gentiles. Para que tú seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿de quién se está hablando? De Jesús y de nadie más. Pero su nombre, uno de sus nombres, era Israel, hermanas y hermanos. Por supuesto. Y para que ustedes entonces, así que el nombre de nuestro padre es Jacob. En lugar de ser llamados israelitas, si no hubiéramos sido adoptados, nos conocerían como jacobitas. Ustedes entienden, pero se realizó una adopción. Vamos a buscarlo. Vayamos a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Por eso, cuando salgas de aquí, no vas a estar diciendo lo que dijo Boy. Vas a decir lo que yo leí.
Así que si vas a ir en contra de algo, te estás oponiendo a Dios, no a mí. Yo me pregunté, ¿por qué la gente es tan insensata al pensar eso? Y tú lo has leído junto conmigo. Yo no creo eso. No significa que no creas en Dios. No tiene nada que ver conmigo. Todo lo que soy es una boca, ¿sabes? Como dije, una cabeza parlante. Eso es lo que soy. Génesis capítulo 32. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 24. Porque Jacob había estado lejos durante 20 años y había conseguido una esposa, de hecho, un par de esposas, y también tuvo hijos. Y Esaú, su hermano gemelo, había jurado matar a Jacob porque él creyó que Jacob le había robado su bendición. Así que cuando regresó le dijeron, Esaú viene a tu encuentro. Jacob tuvo miedo, envió a todos delante de él. Y le dijo a todo un grupo, miren, si él va tras eso, ustedes corran. Pero mientras tanto, a él lo dejaron completamente solo. Veamos qué fue lo que ocurrió cuando lo dejaron solo. Versículo 24, por favor, adelante. Y Jacob se quedó solo. Y allí luchó un hombre con él hasta el romper del día. ¿Y de dónde salió este hombre? De repente, ¡puf! Así, de la nada. ¿Del cielo azul? ¿Sí? Porque era un ángel. Pero también aparecen como hombres, hermanas y hermanos. Adelante. Y lee. Y cuando vio que no prevalecía contra él, le tocó la parte hueca de su muslo. Y la parte hueca del muslo de Jacob se desencajó mientras luchaba con él. Es que ahora no podía escapar de Jacob, así que tocó el hueco del muslo de Jacob y se dislocó. ¿No sabes que los edomitas no comen ciertas partes del muslo hasta el día de hoy? ¿Es sobre animales? Adelante, puedes comenzar a leer. Y dijo, déjame ir, porque ya raya el alba. Y él dijo, ¡ah! No te soltaré si no me bendices. Jacob dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. ¿Y qué pasó? Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, me llamo Jacob. Adelante, lee. Y él dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. De modo que tenía poder ante Dios y ante los hombres. Por eso Dios lo adoptó en ese mismo instante y le otorgó su propio nombre. Porque Israel era uno de los nombres de Jesús, hermanos. Así como Melquisedec era el único de su nombre. Así que vamos a investigar esto. Vayamos a 2 Crónicas, capítulo 7. Dejaremos que el propio libro les hable. Podría contárselo todo, queridas hermanas y hermanos, incluso a mi avanzada edad, pero quiero que ustedes mismos lo lean. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos a leer un solo versículo. Segundo de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14. Sí, el versículo 14. Por favor, léanlo ahora. Si mi familia... Que llamo por mi nombre. ¿Y con qué nombre lo llamo? Mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillaren y oraren y busquen mi rostro y se apartaren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y les perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así que si mi pueblo, el que es llamado por mi nombre, entonces, ¿cómo nos llamamos nosotros? Así que si somos Israel es nuestro nombre y somos llamados por el nombre de Jesús. Antes de que se convirtiera en Jesús, ¿cuál era el nombre de Jesús? ¿Qué más? Es tan simple, ¿no es así? No tengo que leer este versículo y predicarles por 1 hora más. Eso es tan sencillo. Así que una vez que él hizo eso, fue cuando se realizó la adopción. Sí, señor. Pasemos ahora a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Esto es demasiado sencillo, hermanas y hermanos. Por eso sé que estas cosas que les enseño no vienen de mí. No soy lo suficientemente inteligente para entender todo esto. ¿Entienden? Sí. Por eso, no importa lo que Dios parezca hacer, a veces cosas malas y difíciles me sobrevienen y sufro ciertas cosas. Nunca condeno a Dios porque Él sabe lo que hace. Soy yo quien no sabe lo que hago. Quizás fue algo que hice y Dios me trajo esto. Pero una cosa sé, me quedo con el Señor porque no hay ningún otro lugar a donde ir, tal como dijo Pedro. ¿A dónde más iremos? Así es, exactamente. Eso es todo. Amén. Romanos 9. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Porque cuando él agarró a Jacob y le otorgó a Jacob el nombre de Israel, fue entonces cuando se hizo la adopción.
Fue entonces cuando él dijo, Israel es llamado por su nombre. Para confirmar esa adopción, Romanos 9:1, Romanos 9:1. Adelante, léelo. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él dijo, mi conciencia también me testifica en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo del que habla. Sigue leyendo. Que tengo gran pesadez y continua tristeza en mi corazón. Adelante. Porque desearía que yo mismo fuera anatema de Cristo, por mis hermanos, mis hijos, conforme a la carne. Mucha gente no sabe que Pablo era israelita. Adelante, lee. ¿Quiénes son israelitas? ¿Quiénes son? ¿De quién es la adopción? ¿A quién pertenece qué? La adopción. No hay nadie más. No como una nación, no. Algunos individuos se han convertido en israelitas espirituales, hermanas y hermanos, pero no como una nación, no. ¿A quienes pertenece la adopción? Por favor, termina la frase. Y la gloria. Y los pactos. Y la promulgación de la ley. Y el servicio a Dios. Y las promesas. Un momento. Todo eso se le dio a Israel, ¿no? Así es. Prestad atención. ¿A quiénes les pertenecen la adopción y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el servicio a Dios? Así que somos nosotros los que debemos enseñar a todo el mundo, ¿no es así? Pero hemos realizado la adopción, hermanas y hermanos, lo que significa que nosotros como nación fuimos los primeros en ser adoptados por Él cuando Dios vino a recuperar al segundo. De hijos varones. Vamos en Éxodo, el capítulo número 4. Éxodo, capítulo número 4. La próxima vez que alguien se te acerque a hablarte de los Nefilim, los hijos que los ángeles tuvieron con mujeres, tú míralos y diles, sí, está bien, nos vemos porque probablemente está muerto cerebralmente. Éxodo 4, porque no vas a poder convencerlo con este libro, ya que su mente está decidida. Pero si no tienes nada más que hacer, inténtalo. Lo único que puede hacer es llamarte un completo inútil y marcharse. Éxodo 4, versículo 19. Vamos a empezar ahí. Éxodo 4, 19. Bien, léelo. Y el Señor dijo a Moisés, en Madián, ve, regresa a Egipto, porque todos los hombres que buscaban tu vida han muerto. Mira, ese faraón intentaba matar a Moisés. Cuando descubrió que era israelita, Moisés tuvo que huir a Madián y 20 años después regresó. Ese faraón ya estaba muerto. Salta al versículo 21. Versículo 21 y adelante. Y Jehová dijo a Moisés, cuando vayas a volver a Egipto, mira que hagas todas las maravillas ante faraón. Siga. Sí. Porque yo endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Mira, porque la otra escritura te dice que no va a, porque Dios te dice, porque quiero poner mi mano sobre Egipto, pues los egipcios nos han hecho demasiado. Por eso, todas las naciones que nos han abusado durante todo este tiempo no se van a salir con la suya. Casi me dan pena por ellos, porque Dios va a cobrar. Adelante, lee. Y dirás a Faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué dijiste? Mi hijo. Hasta mi primogénito. ¿Cuándo se volvió su hijo? Al adoptarlo. Cuando lo adoptó, cuando le cambió su nombre de Jacob a Israel. Es correcto. Incluso mi primogénito. Adelante y lee. Y yo te digo a ti, deja que mi hijo se vaya para que me sirva. Y si te niegas a dejarlo ir, aquí, yo mataré a tu hijo. Sí, a tu primogénito. Y voy a matar a tu hijo, incluso a tu primogénito. Y lo hizo también en el capítulo 12 del Éxodo. Pero hay algo más que puedo extraer de todo esto. Si él adoptó a toda la nación y ese es su primogénito, eso quiere decir que tiene más en camino. Entonces, ¿quiénes son el resto de los hijos? No, hermanas y hermanos, los otros hijos de Adán. Dios vino para abarcar a toda la creación mediante la adopción, pero comenzó con Israel. Su hijo, incluso su primogénito. Pasemos a San Juan, capítulo 10. Así que si la gente realmente enseñara bien, no tendríamos ningún espacio para poner gente aquí. No. Porque estamos leyendo el libro en este momento. San Juan, capítulo 10, versículo 1. Por favor, léanlo.
de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Mira, si no entras por la puerta o por el redil, entonces eres como un ladrón y un asaltante. Y sabes lo que hacen con los ladrones y asaltantes, ¿verdad? Sí, señor. Adelante. Salta al versículo 7, mejor dicho. Adelante. Entonces Jesús les contestó de nuevo. De cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Jesús es la puerta de las ovejas. Puedes continuar. Los que vinieron antes que yo son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los oyeron. Escuchen bien, las ovejas no escuchan a los mentirosos, hermanas y hermanos. Así que cualquiera que niegue y no quiera saber nada de Jesús no tiene ninguna oportunidad. Es así de simple. Vayan al versículo 14. Versículo 14 y adelante. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y conozco a mis ovejas y soy conocido de las mías. Como el Padre me conoce a mí, así también yo conozco al Padre. Y yo pongo mi vida por las ovejas. Él dijo, yo doy mi vida por las ovejas. Adelante, por favor. Y otras ovejas tengo también, que no son de este mismo redil. Siga. A ellos también he de traer, y ellos escucharán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. Así que tengo a más personas que debo traer. No solamente a Israel, debo traer a todos los demás descendientes de Adán, si es que están dispuestos a venir. Por supuesto. Y todos ellos formarán parte de un solo rebaño. ¿Por qué Dios salvaría solo a un puñado de los hijos de Adán y mataría a todos los demás? No tiene ningún sentido. Él los quiere a todos de vuelta. Porque cuando Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, todos y cada uno de sus hijos cayeron. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos los hijos de Adán y Eva. Tengo más. Eso fue lo último de eso, ¿verdad? Vayamos al libro de Isaías, el capítulo 56. Isaías, capítulo 56. Solo nos quedan 3 sitios más tras esto y luego te dejaré ir a profanar el sábado. Isaías 56, y vamos a comenzar la lectura en el versículo número 1. Sí, Isaías 56 y el versículo 1. ¿De acuerdo? Puedes empezar. Así dice el Señor, guardad el juicio y haced justicia, porque mi salvación está cerca de venir y mi justicia será revelada. Eso es lo que deben hacer, hermanas y hermanos. Por eso les digo a todos, no importa lo que les pase, lo mal que lo pasen, lo que sufran, mantengan su fe en el Señor y sigan sus mandamientos. Se acabó. Se acabó. Puesto que esta vida es pasajera. Si no lo crees, ve a casa de mamá, busca una foto de bebé y luego mírate al espejo ahora. ¿Por qué vas a entregar lo eterno por algo tan temporal? No me importa lo difícil que sea. Por eso el Señor nos dio el libro de Job. No importa lo que pase. El rey Nabucodonosor le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: he oído que no estás sirviendo a mi Dios. Si alguien no sirve a mi Dios, será arrojado al horno de fuego ardiente. Ellos dijeron: sabemos que nuestro Dios puede librarnos. Si Él nos librará, no lo sabemos. Pero hay una cosa que sí sabemos: no serviremos a ese Dios tuyo. Fueron lanzados al fuego y el Señor envió un ángel y los salvó. No importa lo que suceda, ten siempre presente que el Señor está observando. Yo soy un hijo del Señor, tarde o temprano Él me sacará de esta situación. Amén, listo. Y si Él se toma su tiempo hasta el último día de tu vida para cumplir lo que dijo, entonces que así sea. Se acabó. No se rindan, queridas hermanas y hermanos. ¿Qué versículo? Pasamos al verso 2. Puedes leer. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que echa mano de ello, que guarda el día de reposo para no profanarlo y guarda su mano de hacer todo mal. Este es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Sí. Eso nos cubre a todos, ¿verdad? Adelante, lee. Tampoco diga el hijo del extranjero, que se ha juntado al Señor. Ni diga el hijo del extranjero, o sea, un no israelita que se ha unido al Señor. Siga leyendo. El Señor me ha separado por completo de su pueblo. Diciendo que el Señor me ha separado por completo de su pueblo. Él no se preocupa por el eunuco. ¿Qué les dijo a los extranjeros? Pasa al versículo 6 y continúa.
También los hijos del extranjero que se unan al Señor para servirle y amar su nombre, para ser sus siervos. Todo aquel que guarde el sábado sin profanarlo y que se aferre a mi pacto. Ahora, debes hacer todo lo que Dios mandó a Israel. ¿No es lo que dice? Eso dice. Y tú te aferras a mi pacto, lee. Aún a ellos los traeré a mi monte santo. Incluso a ellos los traeré a mi monte santo. Adelante, lee. Y que se regocijen en mi casa de oración. ¿Y convertirlos qué? Gozoso en mi templo. Gozoso en mi casa de oración, lee. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables sobre mi altar. Siga. Porque mi casa será llamada casa de oración. Porque mi casa será llamada casa de oración. Para todo el mundo. Solo para Israel. Para todas las personas. ¿Es por la tarde? Adelante y lee. Sí, dice Jehová el Señor, el que recoge a los desterrados de Israel. Aún juntaré a otros más a él, además de los que ya he juntado. ¿No dijo el Señor a Israel en Isaías 49? ¿Voy a ser yo una luz para los gentiles? Y eso lo cubrió todo a todos los demás también, que mi salvación consistirá en cuanto de la tierra, en la tierra, no importa dónde habites, si caminas bajo la bandera. Que yo le he dado a Israel, serás reunido con el Señor. Exacto. Dirijámonos a San Juan, al capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Porque fallamos, hermanas y hermanos, igual que Satanás, y todos esos ángeles fallan, pero la diferencia es que Satanás y sus secuaces eran perfectos, creados perfectos. Entonces, ¿qué más va a hacer el Señor con ellos para que cambien? Ni hablar. Ya demostraron, oye, no hay vuelta atrás para ellos. Sé lo que voy a hacer por ti. Te voy a hacer un lago de fuego y voy a torcer tu vida para siempre. Te voy a castigar para siempre. Eso es algo, ¿no es así? Y algunos hombres se meterán ahí con ellos. Por eso dije, ten cuidado. No permitan que las cosas de este mundo les quiten su mortalidad como Dios y en el mundo venidero. Presten atención. San Juan 1. Y empecemos a leer en el versículo 1. 1 y 1. Adelante. En el principio era el verbo. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Eso demuestra que Jesús era. Él es el portavoz. El capítulo 19 de Apocalipsis dice que Jesús es la palabra de Dios. Él estaba con Dios y Él era Dios. Sigue leyendo. Este era en el principio con Dios. Siga. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él no se hizo absolutamente nada de lo que fue hecho. Así que Jesús es el que hizo todas las cosas. Dios Padre simplemente dio la orden. Pasa al versículo 10 y adelante. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no lo conoció. No lo hicieron, si no, no habrían intentado ponerlo en ese árbol. Sigue leyendo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que vino a Israel. Pues vino como un israelita en la carne y no lo recibimos. Y no sabes que todavía tenemos la misma actitud entre el pueblo de Israel. Ellos no aceptarán el nombre de Jesús. No, mi Señor. ¿Qué más dice? Puedes continuar. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué les dio? Su palabra, hermanas y hermanos. Su palabra. Vayamos al 8º capítulo de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Porque si recibes esta palabra, tienes el poder de convertirte en hijo de Dios. Estoy hablando de la plenitud de esa fuerza. Estoy hablando de que te conviertas en Dios, hermanas y hermanos. Romanos 8. Y vamos a empezar a leer en el versículo 14. Romanos 8, 14. 8 y 14. Romanos 8 y 14. Bien, adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que ya lo entendemos ahora, ¿sí? ¿No? Porque ahora somos hijos espiritualmente, pero nos convertiremos en hijos espirituales de Dios, siempre y cuando seamos guiados por la palabra de Dios. Adelante, lee. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para volver a temer, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Pero habéis recibido de qué espíritu? Adopción. Les digo ahora, esta es la gran adopción, del hombre a Dios. Cuando tú vayas a nacer de nuevo, y eso es algo que la gente no llega a entender.
¿Por qué nacer de nuevo? Naciste en la familia de este hombre, ¿no? Así es. Así que si vas a entrar en la familia de Dios, tienes que nacer en ella. Así que si naces en la familia de Dios, ¿qué tendrás que hacer? He nacido de nuevo. Nacido de nuevo. ¿Lo entienden? ¿Qué versículo? Vamos a leer el fin del verso 15. Puedes leer. Por medio del cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. El espíritu es espíritu puro con nuestro espíritu. Adelante, lee. Que somos los hijos de Dios. Sí. Y si somos hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, si son hijos, pues son herederos y son coherederos con Jesús. Jesús vive por siempre. Eso significa que deben hacerlo, ¿no? Adelante. Si es que hemos de padecer junto a Él. Si hemos de sufrir con Él, así como Él tuvo que padecer, a veces nos toca sufrir para superar esta vida. Pero aférrate a Él y seremos coherederos con Jesús. ¿Qué versículo? Vamos a leer el fin del 17. Sigue. Para que podamos ser también glorificados juntos. Para que también seamos glorificados con Él. Piensen en eso, hermanas y hermanos. ¿Qué significa ser glorificado? Significa que van a tener un cuerpo inmortal, exactamente como el de Jesús. ¿Lo entienden? Un cuerpo glorificado es un cuerpo espiritual, un cuerpo que no puede morir. Vaya, eso es tan bueno. Sí, de hecho lo es. ¿Qué verso ahora? Estamos saltando al 22. Pasemos al 22 y sigamos. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Prosiga. Y no solo ellos, sino que también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu. Estas son personas espirituales que comprenden la palabra. Hemos recibido las primicias del Espíritu, pero hemos madurado igual que las otras personas. Adelante, lee. Hasta nosotros mismos gemimos por dentro. Sigue. Esperando adopción. Eso es lo que hemos estado esperando. Quiero ser Dios. Ahora estoy esperando la gran adopción. Ya tuve la adopción pequeña, por eso me llaman Israel. Ahora quiero la gran adopción para que me llamen Dios. Adelante, lee. A saber, la redención de nuestro cuerpo. Es cuando el Señor toma este cuerpo y lo redime y se convierte en un cuerpo glorificado. Ahora, esto es lo que estamos presenciando, hermanas y hermanos. Por esto es por lo que estamos trabajando, la redención de nuestros cuerpos. Ve al verso 28. Versículo 28. Y adelante. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si amas a Dios, guardarás sus mandamientos y todas las cosas te saldrán bien, aunque tengas alguna interrupción en tu vida. Sigue y lee. A aquellos que son llamados conforme a su propósito. A aquellos que son llamados según su propósito. ¿Cuál es su propósito? Es duplicarse a sí mismo. Se acabó. Puedes leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ser conformados, no al pensamiento de su Hijo, pause, sino que ya dimos otro paso hacia la imagen de su Hijo. ¡Adelante! ¡Lee! Para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. No solamente la semejanza, sino la imagen misma del Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito de muchos hermanos. Y entonces, ¿cómo es que llamamos a Jesús ahora, hermanas y hermanos? El Hijo de Dios. Porque habremos sido adoptados, hemos sido traídos de vuelta al lugar de donde caímos. El segundo Hijo de Dios, esos somos nosotros. Pero un último lugar, vayamos al libro de Lucas, el capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Porque el Señor lo ha dispuesto aquí, hermanas y hermanos, debemos humillarnos y asimilar esta palabra. Y Adán y Eva comieron la palabra y el Dios del Edén. Ahora somos Dios. Lo digo en el más pleno pecado de la palabra. En su sentido más completo. Capítulo 20, en Lucas, capítulo 20, y vamos a empezar a leer en el versículo 34. Lucas 20, en el versículo 34. Hay otra versión de cómo ellos intentan atrapar a Jesús. 34. Adelante. Y respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Sigue.
Pero aquellos que sean considerados dignos de alcanzar aquel mundo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Ni se casan ni se dan en casamiento. Sigue. Tampoco pueden volver a morir, Sigue. porque son semejantes a los ángeles. No pueden, no se casan y ya no morirán más porque son iguales a los ángeles. ¿Por qué? Y son los hijos de Dios. Y son los hijos de Dios. Siendo los hijos de la resurrección. Ese es el límite máximo, hermanas y hermanos. Cuando lleguen aquí, Objetivo cumplido. No pueden seguir avanzando más, hermanas y hermanos míos. Así que la primera generación de hijos que se alejan del Señor no lograron recuperarse. Pero el segundo grupo, que somos los seres humanos, Jesús lo dijo y Él nos restauró. Solo asegúrate de que tú seas parte de esa gran recuperación. Gracias por su tiempo.